Wel- wel- Bienvenido a un segundo ejemplo de regresión lineal. Los objetivos del video son realizar la regresión lineal en la calculadora gráfica T84, determinar cómo bien la línea de mejor fit representa los datos y luego haga predicciones con la ecuación de regresión. Así que para este problema, tenemos datos que comparen el año con el % de nacimientos fuera del matrimonio en los Estados Unidos. El primer paso en el análisis de datos es crear un gráfico disperso de los datos. Pero normalmente cuando los valores X son años, fijan el primer año como el año base, significando 1970 exactamente cuando X igual 0. Así que si es 0, 1975 sería 5, 1980 sería 10, y así en todo el camino hasta 35. Entonces, el primer punto que tramaremos será 0,10.7, el segundo punto será 5,14.3, y así sucesivamente. Aviso: como ya he etiquetado el eje X los años desde 1970 y he etiquetado el porcentaje de nacimientos del eje Y, por el porcentaje de nacimientos fuera del matrimonio. Y ahora mostraremos más adelante y trazaremos estos puntos, y ver qué tipo de función mejoraría los datos. Y puedes ver desde estos puntos verdes, el modelo lineal va a ser apropiado para estos datos. Vamos adelante y duplicemos la parcela de dispersión en la calculadora de gráficos, y luego determinaremos la línea de mejor ajuste. Así que vamos a presionar Stat, Enter. Borre todos los datos antiguos, salir a la parte superior de la columna, borrar, entrar. Parte superior de la columna 1, claro, entrar. Así que L1 serán los valores X, y L2 serán los valores Y. Now that we Ahora que tenemos todos los datos, ajustaremos la ventana y luego trazará los puntos usando la característica de la parcela de dispersión. Así que para nuestra ventana, cambiaremos y min y max, para que mostrará los valores de 0 a 35. Voy a avanzar y usar de -5 a 40, y avanzaré y escalaré por 5. Ahora, para el eje Y los valores deben ir de 10.7 a 36.8. Así que comencemos a las 5 y subamos a 40, y lo escalaremos por 5. Ahora vamos adelante y asegúrese de que nuestra parcela de dispersión está activada. Vamos a presionar segundo, y igual podemos ver aquí que ya está encendido, pero si no fuera, pulsamos, destacar encendido y luego pulsar entrar de nuevo. Aviso: tenemos el plano de dispersión seleccionado, y L1 y L2 para X e Y. Vamos adelante y presiona gráfico. Aviso: como esta parcela de dispersión se parece como la que hicimos a mano. Pero también aviso que hay esta línea en la pantalla, y eso porque tengo una ecuación anterior en I1. Vamos adelante y presiona igual, y limpia esta antigua ecuación. Ahora presentaremos el gráfico de nuevo. Ahora queremos realizar regresión lineal. Antes de hacer eso, queremos asegurarnos que tenemos la característica de diagnóstico activada. Queremos asegurarnos que la calculadora nos da R cuadrados a nosotros, o el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Para asegurarse de que está encendido, podemos presionar segundo, 0 para el catálogo, desplazarse hacia abajo para diagnóstico. Seleccione el diagnóstico, presione entrar y entrar de nuevo. Y ahora la calculadora nos dará R y R cuadrados, para ayudarnos a determinar si el modelo es un buen ajuste. Ahora realizaremos la regresión lineal presionando Stat, flecha derecha una vez, opción 4 para regresión lineal. Pero ahora, también queremos almacenar esta ecuación en I1 automáticamente. Entonces, antes de presionar Enter, vamos a presionar la tecla Bash, flecha derecha una vez, entrar. Seleccione I1 presionando entrar y ahora pulsará entrar de nuevo. Y esto ejecutará la regresión lineal y almacenará la ecuación en I1. Así que aquí está nuestra ecuación. La pendiente es aproximadamente 77. Y el intercept es aproximadamente 10.9. R es aproximadamente 99, y R cuadrado es aproximadamente 98.
Ambos están muy cerca de 1, y por tanto tenemos un excelente modelo para los datos dados. Tenemos una correlación positiva fuerte, y más del 98% de la variación de los datos puede explicarse por esta ecuación lineal. Si presionamos gráfico, podemos ver la línea gráfica en la parte superior de la parcela de dispersión. Y vemos que la línea es un modelo muy bueno para este dato. Vamos adelante y escriba esta ecuación, y luego responder a algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta, ¿es esta una buena opción para los datos? Y la respuesta es sí, desde que tenemos un coeficiente de correlación. Eso es aproximadamente igual. 99, y el coeficiente de determinación, o cuadrado, es aproximadamente 98. Este es un modelo excelente para nuestros datos. Ahora, para el resto de estas preguntas, vamos a continuar y utilizaremos toda la ecuación de regresión dada por la calculadora, no el valor redondeado para la pendiente y el intercepto. Número 2. Si continúa la tendencia actual, ¿qué porcentaje de bebés nacirá fuera del matrimonio en 2015? Bien, el año representa un valor X, pero recuerda que X es el número de años después de 1970. Para determinar el valor de X para nuestra ecuación, tenemos que tomar el año dado y restar nuestro año base de 1970. Así que nuestro valor de X será 45. Queremos saber cuál sería el valor de Y cuando X igual 45. Vamos a nuestra calculadora. Vamos a presionar la segunda ventana. Vamos a tener nuestra mesa comience en 0. Tendremos el cambio en la tabla ser 1. Y lo dejamos en automático. Así que si presionamos el segundo gráfico, podemos desplazarnos al valor X de 45, y nos dirá cuál sería el valor Y correspondiente. Así cuando X igual 45, o en el año 2015, según este modelo, 45.7% de los nacimientos serán fuera del matrimonio. Número 3. ¿Cuándo el porcentaje de bebés nacidos fuera del matrimonio llegará al 50%? Debemos volver al calculadora. Y ahora queremos determinar qué valor X produciría un valor del 50%. Así que nos desplazaremos hacia abajo hasta que veamos el valor Y igual 50%. Así que no se alcanza por todo cuando X igual 50, pero cuando X igual 51, alcanza más del 50%. So X igual 51 representa el año donde el 50% de los nacimientos están fuera del matrimonio. Así que el año base es 1970 más 51. Otra vez, basado en nuestro modelo, en 2021 exalitro 50% de los nacimientos en los Estados Unidos serán fuera del matrimonio. Número 4. ¿Cuál es el significado de la pendiente de la mejor línea FIT? Bien, la pendiente es el coeficiente de X, así que nuestra pendiente es 77. Vamos adelante y escriba esto como una relación, más de 1. La razón que es útil es que esto nos dice el cambio en Y sobre el cambio de X bien, y representa el porcentaje de nacimientos. Y X representa el año. Así que esto nos dice que hay un incremento de 77% de nacimientos fuera del matrimonio cuando X cambia por 1, que significa por año. Y la última pregunta, ¿cuál es el significado del intercepto y de la mejor línea FIT? Bien, el intercepto Y sería el punto 0,10.9. Bien, X igual 0 representa el año 1970, o nuestro año base. Y 10.9 representa el porcentaje de nacimientos fuera del matrimonio. Así en 1970, según el modelo, el 10.9% de los nacimientos fueron fuera del matrimonio. En realidad, teníamos estos datos de la tabla. Los datos que nos dijo fueron solo 10.7%. Entonces, lo que estamos notando aquí es que hay un margen de error con nuestro modelo, y eso es solo mostrar que con cualquier modelo habrá limitaciones. Espero que encontraste este ejemplo útil. Gracias por ver.